El ciclista que no entrena su primer umbral está limitando la mejora de su FTP, prácticamente no mejorará su resistencia a la fatiga, con lo cual en pruebas de fondo y gran fondo lo va a pasar mal al final de estas pruebas. La recuperación entre 2 días en donde ha existido intensidad va a ser bastante pobre, al igual que la recuperación entre los distintos estímulos intensivos dentro de una misma sesión de entrenamiento. En este vídeo te voy a contar cómo puedes calcular este primer umbral, cómo tienes que entrenarlo, dónde se sitúa aproximadamente para que puedas hacer una comparativa en dónde te mueves según tu resultado y las mejoras que vas a obtener y, como te digo, cómo debes entrenarlo. En un primer momento ya te comenté que en el vídeo que grabé de las zonas metabólicas, para calcular el primer umbral es necesario, o la forma más rápida, realizar una prueba de esfuerzo con análisis de gases, para lo cual todos los ciclistas no tienen acceso por infinidad de motivos. Pero había otra forma, más de andar por casa, por decirlo de alguna forma más asequible, que era realizando un fragmento, como puedes ver en esta imagen que te estoy dejando, un fragmento de Don Quijote de la Mancha. A alguno le puede hacer gracia, pero es que además tiene un estudio en el cual se evidencia que es una forma muy efectiva de conocer este primer umbral, e incluso a niveles de alto rendimiento se llega a hacer este tal test, como se le conoce, con el fin de poder comprobar relación entre pruebas de laboratorio y test de campo. Por lo tanto, es una forma de que te acerques y conozcas tu primer umbral. Única forma de poder entrenarlo. Un bloque para que te sea más sencillo cómo comenzar a realizar este test sería 10-15 minutos de calentamiento. Luego te sitúas en la zona 2 en su parte baja y cada 3 o 4 minutos, el bloque como tú quieras, pero siempre la misma duración, aumentas de 10 a 20 vatios y la frecuencia cardíaca, en caso de que estés utilizando solo frecuencia cardíaca, aumentas 5 pulsaciones. Y te memorizas ese fragmento que te he dejado, y cuando lo recites y veas que llega un momento que tienes que tomar aire o una pequeña hiperventilación, ahí habrás llegado a tu primer umbral. Si quieres puedes repetir la operación para asegurarte. Estaría bien que dedicaras un día simplemente para estimar bien este primer umbral y te quedas con esa frecuencia cardíaca. Para que te hagas una idea, un ciclista recreativo, un cicloturista de nivel medio, suele tener ese primer umbral en torno al 60% del consumo máximo de oxígeno, aproximadamente. En relación a su FTP suele estar en torno al 70% del FTP. Y en cuestión de frecuencia cardíaca suele situarse entre el 70 y 75% de la frecuencia cardíaca máxima. Aquí, evidentemente, habrá que valorar que el pelotón cicloturista es muy amplio. No tenemos más que ver en pruebas multitudinarias de cicloturismo, donde participan miles de ciclistas, los diferentes tiempos, independientemente de ciclistas entrenados y no entrenados, pero la gran variedad del número del primer umbral, de la frecuencia cardíaca del primer umbral, sobre todo la potencia que se desarrolla en ese primer umbral. Porque si hablamos de ciclistas profesionales, son otro nivel, y prácticamente todos ellos su primer umbral lo tienen de 5 vatios kilo y por encima de estos vatios kilo. Por lo tanto, una vez que ya conocemos el primer umbral, de lo que se trata es de entrenarlo. Y para ello, lo ideal y lo que se debe hacer es entrenar por debajo
de ese primer umbral con el fin de ir desplazándolo. No es que se vaya a desplazar la frecuencia cardíaca y puedas ir más rápido con más pulsaciones, porque eso es obvio. Si tú vas a 130 y aumentas la frecuencia cardíaca, vas a ir más rápido. De lo que se trata es de que a esa misma frecuencia cardíaca o menor seas capaz de ir más rápido o mover más potencia y por lo tanto serás mucho más eficiente. Vas a tener el mismo coste energético o menor y vas a poder desarrollar más trabajo. Entonces, además con un coste energético menor porque ese primer umbral es el punto donde se marca ya que empieza a aumentar el consumo de glucosa. Por lo tanto, si mejoras los vatios que puedes desarrollar y la velocidad que puedes ir en ese primer umbral, vas a ser mucho más eficiente. Aquí puedes ver una imagen en donde un ciclista es capaz, desde el inicio de su base al final de su periodo de base, de con 4 pulsaciones menos ir a prácticamente 40 vatios más de cuando comenzó los entrenamientos a la finalización de su periodo base. Y esto es como consecuencia de las adaptaciones que tienen lugar a nivel cardiovascular. Desciende la frecuencia cardíaca en reposo, descienden los valores de frecuencia cardíaca a intensidades submáximas, al igual que somos capaces de desarrollar más potencia y de la misma forma que mejoran las recuperaciones. Por lo tanto, para mejorar este primer umbral, lo ideal sería entrenar en el primer mes de base en torno al 65-70 de la frecuencia cardíaca máxima, lo que quiere decir que prácticamente la totalidad de ciclistas con nivel y sin nivel van a estar entrenando por debajo de su primer umbral. Ahí, al final de esa cuarta semana, el organismo ya ha ido generando y asentando esas adaptaciones cardiovasculares que continuarán a lo largo del periodo de base. Si te das cuenta, son los porcentajes sugeridos en Planifica tus pedaladas en el primer mesociclo. El segundo mesociclo se trabajará entre el 70 y el 75% de la frecuencia cardíaca máxima. Esto a nivel teórico, porque si tú ya conoces tu primer umbral y estás trabajando en tu zona media de potencia 2 y ves que tu frecuencia cardíaca se encuentra por debajo de tu primer umbral, el que habías calculado, no pasa absolutamente nada. Pero si tú ves que en este segundo mesociclo, trabajando en el rango de potencia que hayas elegido entre el 56% del FTP y el 75% del FTP, que es donde se sitúa esa zona 2, tienes que controlar. Por eso es tan importante el llevar a la vista la potencia y la frecuencia cardíaca. Debes calcular que ese primer umbral, la frecuencia cardíaca, lo supere lo menos posible o muy levemente. Intentas ir trabajando con la potencia en ese sentido. Y luego ya, cuando llega el tercer mesociclo, aquí ya hemos adquirido una resistencia aeróbica más consistente. Si no hay desacople cardíaco, vamos a poder empezar a trabajar ya por encima de ese primer umbral y vas a poder ver en esas primeras 8 semanas que si has seguido los entrenamientos controlando la potencia y dónde tienes situado ese primer umbral, vas a poder seguir avanzando tranquilamente hasta llegar al principio del periodo específico, habiendo mejorado enormemente ese primer umbral. Y por lo tanto, aquel ciclista que desde el principio de temporada hace salidas libres, empieza a meter trabajo de calidad desde las primeras semanas, está limitando totalmente su crecimiento, aparte de que ese primer umbral, las adaptaciones no se van a obtener y por lo tanto no va a ser metabólicamente flexible, va a derrochar glucosa al más mínimo esfuerzo,
su metabolismo no estará acostumbrado a utilizar los ácidos grasos como combustible y por lo tanto se está poniendo muchísimas limitaciones. Y bueno, espero que te haya quedado claro más o menos todo lo relacionado con este primer umbral y si te ha gustado te animo a que sigas el canal y nos vemos en el siguiente. Un saludo.